Listo, entonces vamos a hacer primero que todo un enlace de comunicación WDM. Les voy a mostrar la imagen, no entiendo, lo vamos a montar y la idea es que ustedes comprendan que nosotros vamos a utilizar diferentes canales de enlace y de envío de señal y podemos tener links de comunicación ópticos y hacer análisis de la señal, hacer análisis del espectro electromagnético y hacer todo lo que es el envío y recepción de una señal de comunicación vía fibra óptica por WDM. Listo, entonces todos tienen ya abierto el OptiSystem y el proyecto nuevo. Sí, señor. Y vemos la pantalla de mi programa y también me pueden escuchar bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a ir despacio para no tener que repetir, pero necesito que todos vayan conmigo. Si alguno se queda atrasado, no se preocupe, que cuando terminemos me pregunta y si es necesario volverlo a montar, lo volvemos a hacer. Pero igual, como ustedes ya saben, queda grabado. Entonces, más bien, si de pronto llega a tener muchas dudas, lo que puedo hacer es ver después la grabación y pues me busca si tiene dudas o inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a ubicarnos al lado donde está la librería de componentes y recuerden que para buscar rápidamente le damos clic en cualquier lado gris que esté aquí. Entonces le damos clic derecho y donde dice Find Component, le vamos a dar clic ahí. Me dicen si todos me siguen. Sí, señor. Perfecto. Recuerden que en folder vamos a colocar cualquier librería, entonces el Whole Library lo vamos a seleccionar y vamos a buscar el primero. ¿Qué es lo primero que necesitamos tener? Lo primero que necesitamos tener es un transmisor WDM, que en este caso va a ser de 32 canales ese transmisor. Vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces escribimos WDM transmitter, ¿cierto? Transmitter. Le decimos search y vamos a bajar aquí a buscarlo. Yo escribí así, aquí está el último. ¿Sí les apareció a todos? Se llama WDM Transmitter. Le dan clic acá 2 veces y él les aparece WDM Transmitter en esta ventana de la librería de componentes. ¿A todos nos funcionó? Señor. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el WDM Transmitter y lo ponemos aquí en nuestro proyecto. ¿Cuántos canales de salida tiene este transmisor? 8. ¿Sí? Tiene 8 como lo pueden ver. Vamos a crear uno que nos permite transmitir 32 canales. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Nos ubicamos con el mouse sobre el dispositivo, le damos doble clic y nos abre esta ventana, ¿cierto? Entonces nos aparece que tiene 8 canales. Vamos a cambiarle ese dato, le damos chulito aquí donde dice, donde está el checkbox y damos acá clic para colocar el 32. Vamos a trabajar con una frecuencia en la ventana de 1555. En este caso es nuestra ventana más común, ¿cierto? Que hablábamos de la ventana tradicional que tiene una alta frecuencia. Vamos a colocar en nanómetros 1555. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo aquí es colocarle la frecuencia que va a enviar las señales WDM en nuestro transmisor y la unidad va a ser en nanómetros directamente. Los espaciamientos en frecuencia nos dice que son de ¿cuánto? 100 gigas. Exactamente, son 100 GHz. Y le vamos a dar una potencia
en dBms, pero vamos a ponerla no muy alta, voy a poner solo 10 dBms para tenerlo ahí presente. Listo, entonces me dice si todos tenemos 32 salidas, 32 puertos de salida. Tenemos una frecuencia de 1555 nanómetros. Recuerden cambiar aquí. Estaba en terahertz y lo pasamos a 1555 nanómetros. La frecuencia, perdón, la frecuencia de espaciamiento lo tenemos en 100 gigahertz. Y la potencia de salida lo tenemos en 10 dBm. ¿Listo? ¿Todos tenemos los mismos valores? Sí. Sí, profe. Ok, solo le vamos a dar en el OK. Y él nos permite agrandarlo aquí con este lado de acá abajo. Y vamos a hacer que se vea un poco más grande, o para que no queden tan pegadas las salidas. Entonces nos dice que es un transmisor WDM de señales WDM. ¿Quién se acuerda qué es WDM? Por modulación por ancho de pulso. Por división de longitud de Longitud onda. de onda. Eso. Modulación por longitud de onda. Por división de longitud de onda. ¿Listo? Entonces recordemos que WDM, CWDM y DWDM son las más comunes que nosotros vamos a encontrar en este tipo de sistemas de comunicación. Vamos a hacer, Profe, dime. es que cuando, bueno, le di OK y no me amplió el tamaño. No, lo tienes que hacer tú. Selecciónalo tú y lo amplías. Ok. Pero sí te salen las 32 pines, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, solo lo agrandas tú misma con aquí donde está el cuadrito negrito, lo estiras un poquito hacia arriba con el mouse y él se Ya amplía verás. Listo. el dispositivo. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos enviar ese montón de señales? Son muchos canales, son 32 canales, ¿cierto? Pero solo tenemos una sola fibra que es nuestro canal de comunicación. ¿Qué debemos ponerle al sistema para poderlo enviar por una sola fibra? ¿Qué tendríamos que poner ahí? MUX. Exactamente. Entonces tenemos que buscar un MUX. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a encontrar componentes, le vamos a colocar ideal MUX, que es el MUX ideal, aquí en Google Library y buscamos. Entonces aquí lo tenemos, el ideal MUX. Puedo utilizar también el WDM de MUX, pero pues el ideal tiene valores de simulación mucho más precisos. Entonces le damos clic ahí. Ah, pero yo encontré fue el de MUX. Yo voy a buscar es el MUX, ¿no? Aquí está. Ideal MUX. Aquí aparece. Lo arrastramos. Y ese que aparece con ¿cuántos pines? Con 2, ¿cierto? Sí, señor. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Le damos doble clic. Y lo único que hacemos es cambiarle ¿a cuánto? A 32. 32. Exacto. Pues mire que aquí ya me salieron todos los canales. Si les aparece alguno que se conectó, lo eliminan y ponemos el de MUX del mismo tamaño que pusimos el transmisor, ¿cierto? Para que queden enfrentados uno con el otro. Listo, entonces vamos a unir línea por línea de nuestro transmisor a nuestro de MUX. Yo lo ubiqué ahí. Así nos demoremos un poquito es para que practiquen el manejo de la herramienta.
Entonces la podemos unir uno por uno. Me dice cuando ya todos las tengan conectadas. Solamente se coloca 32 y no más, ¿cierto? Sí. También existe la opción de autoconectar, pero vamos a hacerlo uno por uno para que cada uno vaya practicando la conexión de los dispositivos. Pero eso nos da como hasta las 10, profe. Bueno, entonces hagan autoconectar para que les quede más rápido. Es que también es mientras los demás me alcanzan. Les estoy dando tiempito. Cuando nos alcancen, entonces se retrasan, ¿no? Conectando todo. Sí, no se demoren conectando todo así porque no nos alcanzan en nunca. Listo, ya voy a terminar para que continuemos con los que están atrasados. Les toca entonces quedarse a conectarlo al final. Sí. Cuando terminemos el montaje. Listo, entonces aquí ya tengo las 32 canales conectados de mi transmisor WDM en mi MUX, ¿cierto? Entonces ya tengo ahí toda la conexión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo perfecto? Pues yo me quedé Sí, para profe. conectar, pero ya después viendo el video. Bueno, si todo está bien, si no, no pasa nada, que solo conectar. Para los que estén atrasaditos, ahorita se adelantan. Listo, vamos a colocar un sistema que se llama un loop control, que el loop control simplemente nos sirve para generar una línea alterna de nuestra fibra óptica para que llegue a un alcance mucho mayor. Entonces voy a colocarlo, se llama así, le voy a dar clic derecho, Find Components, y le decimos loop, así la palabra loop, y se llama loop control. Le van a dar doble clic ahí y lo podemos observar acá. Mire que el loop control se conecta automáticamente con el MUX y él me va a identificar cuántos elementos de mi lazo de comunicación voy a tener dentro de él. Entonces, lo primero que va a poner es una fibra de la SMF que utilizamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Recordemos, Find Components, siempre teniendo aquí Cool Library, busco la SMF, que es la fibra más común, era de 50, no la encuentro aquí rápido, pero No, profe, no sí aparece. vamos a buscarla aquí en el menú, recuerden el default, donde dice librería Optical Fiber Library, y vamos a utilizar la que utilizamos la vez pasada, que era de 50 metros, la fibra óptica. ¿Sí? Se llama así. Fiber Optic 50 kilómetros. Vamos a utilizar un amplificador EDFA como el que utilizamos la semana pasada. Entonces también la pueden buscar directamente en amplificadores ópticos EDFA, ¿cierto? Entonces un EDFA sencillo. Lo ubicamos acá. Vamos a mover un poquito este para acá atrás que nos quede espacio. Vamos a darle una ganancia de 10 dB a ese EDFA. Entonces por aquí está la ganancia. Se perdió.
Aquí está el ruido. Aquí podemos ver los rangos de los valores. La longitud, vamos a poner, bueno, vamos a dejar la longitud de 5 metros. Pero vamos a dejarlo así como está. 5 metros. La unidad de pérdidas en 1550 nanómetros es de 0.1 dBm por metro. Esa es la pérdida que vamos a encontrar en este amplificador. Y la apertura numérica se la vamos a dejar así como está. Entonces le vamos a dar solo que. Listo. Luego de ese EDFA va otra fibra para amplificada, pero esa otra fibra ya no tiene 50 kilómetros como la que pusimos ahorita, sino que va a tener una distancia. Vamos otra vez al menú de fibras ópticas, acá, y esa fibra la vamos a poner con 10 kilómetros. ¿Listo? Entonces la ubicamos aquí después del amplificador, le damos doble clic y le vamos a cambiar la longitud por 10 kilómetros. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos el lazo de control. Este lazo de control solo sirve para identificar elementos que hay dentro de la línea. Tenemos una fibra óptica de 50 kilómetros, un EDFA de longitud de 5 metros que le da una ganancia al sistema o lo amplifica. Tenemos otra fibra óptica de 10 metros de longitud y vamos a colocar otro EDFA igual al que vimos ahorita, que amplifique también la señal. ¿Para qué se colocan los amplificadores? Siempre los utilizamos para poder garantizar que la potencia del sistema llega a su destino, ¿no? Que no vamos a tener inconvenientes en la señal y que no se va a caer la señal del sistema. Vamos a cerrar el lazo de control con este amplificador. ¿Me dicen si todos vamos aquí? Bueno, los espero 5 minuticos para que se pongan ¿Al día? Sí, para que se pongan al día. 5 minutos. Pero, ¿Cómo? ¿qué? Poquito tiempo. Yo sé, pero es que si no nos quedamos ahí todo el día. Profe, Dime. en la fibra solamente se modifica la distancia, ¿no? De 50 a 10. En las fibras sí, solo la distancia. Profe, al momento de cerrar no me deja. Dale como como un puntico rojo y no me deja cerrar el circuito. Debes verificar que estés colocándolo exactamente donde es. Si no, elimina la línea y vuélvela a trazar. Tiene que aparecerte como una cruz negrita con una cadenita. A ver. Ya. ¿Listo? Sí, señor. Listo, 3 minuticos y continuamos para los que estamos atrasados. Pero, ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Alguna duda?
alguien que no le esté funcionando, pero miro los chats porque no estaba mirando. Joshua me pregunta, ¿a los estos no se le modifica nada? No, solo se dejan igual, que va a aparecer ahí con una longitud de 5 metros. Realmente es una ganancia que tiene el sistema. Voy a mostrarlo por dentro. A ese EDFA le podríamos cambiar las características si quisiéramos, pero pues la idea ahorita es solo dejarle la ganancia que viene por default para el sistema. Luego lo podemos modificar dependiendo de las características del ruido y de las ganancias de amplificación que le queramos dar a cada uno de ellos. Listo. Entonces continuemos. ¿Sí? Listo. Resulta que dentro de estos sistemas, pues yo puedo medir todos los elementos con diferentes dispositivos, como hemos visto con el analizador de espectros óptico o con un analizador WDM. Entonces ahorita que terminemos el montaje, vamos a verificar cada una de esas señales que se pueden observar dependiendo del punto de medición para ver qué enviamos y qué recibimos. Por ahora, digamos que ahí se termina el enlace y ya voy a llevarlo al receptor. ¿Qué me debería ir después del lazo ya de manejo de la fibra? Demos. Ajá, entonces vamos a colocar un demux para poder manejar ese sistema. Entonces vamos a buscarlo, le decimos demux. Y él aparece el demux. Podemos utilizar el WDM demux como para que vean la diferencia, pero realmente es casi lo mismo o utilizar el ideal o el WDM. Entonces lo vamos a poner acá. Lo vamos a unir con el loop control. Y le vamos a agregar la misma cantidad de salidas y la misma frecuencia y todos los mismos datos que tiene el anterior, ¿no? Entonces, doble clic y nos abre esta ventana, ¿cierto? Vamos a hablar que el ancho de banda que vamos a utilizar va a ser diferente a lo que habíamos anotado. Vamos a poner un ancho de banda de 80 GHz. Es aquí donde dice Bandwidth. No le ponemos 10, sino le ponemos 80. Y aquí donde dice número de puertos, vamos a colocar ¿cuántos? 32. Exactamente. Vamos a buscar. Aquí los canales me aparecen acá. Aquí me aparece todas las características de simulación, de ruido. Y pues como me está mostrando, como ustedes lo pueden observar, yo puse 32 canales y un ancho de banda de 80 GHz. Y él automáticamente me describió la frecuencia de cada canal. Si ven que yo no los puse, sino que él automáticamente pone como lo han hecho ustedes, que es el primer canal, la frecuencia del primer canal. La portadora es si lo ponemos en nanómetros, me mostraría las frecuencias de cada uno de los canales del multiplexor, que van desde el 1552 hasta el 1527.
Inserción y... ¿Cuánto le coloco? 80, 32. 80. Ujú. Vamos a decir OK. Y agrandamos el Demux para que se vea todo el Demux. Voy a ver en el ideal que me aparece, qué características, solo para visualizarlo como que ustedes vean la diferencia. Si yo hubiera puesto el ideal, pues lo que me muestra solamente es el valor de los puertos. Ya no me deja agregar, me deja poner las pérdidas, pero no me deja ponerle más características. A diferencia del WDM Demux, que sí me deja ponerle características como el ancho de banda, el ruido, el tipo de simulación, si está habilitado o no. Y me muestra también los canales en frecuencia de unidad de cada uno de los canales que se generaron dentro del Demux. Listo, le digo OK. ¿Todos vamos igual? Sí. Sí, ¿Alguien se me quedó? Listo, yo voy a poner solo receptores, 5 receptores, porque si no aquí nos quedamos todo el día, pero ustedes lo terminan, ¿listo? Entonces vamos a buscar un optical receiver, que es un receptor óptico. Pues ¿cómo lo buscamos? Clic derecho, Find Component y Optical Receiver. Listo, que es un receptor óptico, le decimos buscar y aquí lo vamos a encontrar. Acá está de último acá. Le decimos doble clic para que lo busque rápido, le decimos Close y aquí lo obtenemos. Me lo voy a poner yo en el canal 1, voy a poner otro en el canal 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como para que no me queden montados uno tras el otro. Y así sucesivamente voy a poner uno cada 8 para que me queden los 5. Profe, ¿el receptor le cambió algún valor o lo dejó así original? Sí, original aparece como Optical Receiver y Cut Off Frequency, todos a 0.75. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿A 0.2 qué, profe? ¿Hertz? Aparece, no, aparece 0.75 por la rata de bit. Sí. Ah, se lo dejo así. Ujú. Ok. Yo pongo solo esos, pero ustedes después ponen todos los demás. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue enviar una señal que viene WDM desde un transmisor de 32 canales
Él lo que hace es que se multiplexan los 32 canales uno a uno, se montan sobre la fibra por una frecuencia portadora, en este caso desde 1555, bueno, valores promedio de 1555 se van a montar, se envían por una fibra 50 kilómetros, luego yo le pongo un amplificador para evitar pérdidas de la señal, luego otra fibra más o menos 10 kilómetros y normalmente antes de que ingrese al demultiplexor siempre se le pone un amplificador de manera que se corrijan cualquier pérdida que se presente en la transmisión. Luego se ubica pues el demultiplexor, en este caso WDM, que va a ser el encargado de capturar esa señal o esos canales que voy a enviar y cada uno pues la va a montar canal por canal. Luego de eso pues lo que hacemos es enviarlo a un receptor, en este caso un receptor óptico, el cual es el encargado de visualizar como tal la recepción de los datos. Y además pues vamos a colocar un analizador tipo BER que nos ayuda a visualizar la señal obtenida ópticamente en una señal eléctrica y óptica al tiempo. Entonces, ¿cómo le damos? Le damos Find Component y se llama así BER. BER Analyzer, o sea, un analizador tipo BER. En este caso se llama así porque es un elemento que me permite visualizar señales eléctricas que ya puedo obtener a partir de una señal óptica. Entonces le doy clic al BER, cierro acá, y cuando yo corro el BER acá al lado del receptor, del Optical Receiver, automáticamente él se conecta con líneas punteadas como lo vemos acá. Toda esta línea punteada ya no es fibra. Esta línea punteada ya lo que hace es que convierte señales ópticas en señales eléctricas. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle un BER a cada uno de ellos. ¿Listo? Listo, continuamos entonces. Lo que queremos hacer es analizar todo el sistema de comunicación. Obviamente ahí ya tendría que haber una comunicación. Ustedes terminan de conectar todos los demás RX acá, que serían 32, pero pues buscan ahí para que les quede espacio y aparezcan todos con cada uno de los BER. Pero vamos a dejarlo por ahora así para que pueda visualizar la información. Resulta que tenemos varios dispositivos, además del analizador BER. Tenemos también un dispositivo que se llama un Optical Spectrum Analyzer, o sea, un analizador de espectros óptico, que lo vamos a utilizar para... ¿Señor? Pero una pregunta, ¿tenemos que Dime. colocar los 32 RX? Sí, pero eso dejémoslo para ahorita que terminemos el circuito. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un elemento que se llama un analizador de espectros ópticos, pero obviamente lo vamos a analizar aquí en la entrada de la fibra hacia el DMUX. ¿Cómo lo encontramos? Igualmente. Le decimos clic derecho, Find Component, y pues lo buscamos como Optical Spectrum Analyzer. Optical Spectrum. Vamos a ver si me sale ya con ese dato. Acá está, entonces me sale analizador óptico, analizador de espectros ópticos. Le doy doble clic y ya me aparece acá el Optical Spectrum Analyzer. Lo vamos a ubicar en la entrada del canal de comunicación del DMUX. Es decir, aquí ya lo arrastro para allá. Aquí en este punto lo vamos a ubicar. ¿Sí? Entonces miren que aquí es a la salida del Loop Control que queda conectado el analizador de espectros ópticos. ¿Listo? Vamos a colocar otro analizador de espectros ópticos para visualizar la diferencia entre este que está acá, que llega al DMUX, y el que sale del MUX.
Entonces vamos a colocar otro analizador de espectros ópticos, pero lo vamos a ubicar aquí en la salida del MUX. Entonces tenemos uno para la entrada del de MUX y uno para la salida del MUX. ¿Listos? Me dicen si todos lo pudieron encontrar y lo pudieron conectar. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más? Sí, profe, ya. Perfecto. Además, en la salida del MUX, perdón, vamos a colocar un analizador WDM, que es un dispositivo que nos va a permitir ver la señal de análisis en frecuencia dependiendo de las divisiones de longitud de onda, que es este que les aparece acá, que se llama WDM Analyzer. Solo lo arrastramos aquí y él aquí le aparece. Él aparece que la frecuencia, el límite de frecuencia mínimo es 185 terahertz, que en ese caso son los nanómetros que necesitamos, y 200 terahertz. Ese es el límite que él tiene para medir, porque pues ya no hay ventanas superiores a eso, entonces no existe un analizador WDM de mayor frecuencia. ¿Dónde consigue ese analizador? Aquí está, mirando, ya te aparece aquí directamente. Y si no, pues le das clic derecho, Find Components y escribes WDM Analyzer. Entonces tenemos un analizador WDM, tenemos dos analizadores de espectros ópticos, tenemos los VER o analizadores VER de señales eléctricas en la recepción y vamos a colocar uno para ver cada canal, solo que voy a poner solo el último canal porque pues para poner uno por uno pues aquí sí nos demoraríamos más. Se llama un Optical Time Domain Visualizer, que es un visualizador de dominio de tiempo óptico. Entonces lo vamos a buscar dándole clic derecho también. Véalo, acá arriba está. Se llama Optical Time Domain Visualizer, que es un visualizador óptico de dominio del tiempo. Lo podemos arrastrar aquí y lo conectamos solo al canal 32 para que quede ahí. Entonces ya me deja ver el dominio del tiempo de este canal 32 y aquí todo lo que es el canal de comunicación de la fibra óptica. Recuerden que esto es la fibra, todo lo que va conectado de aquí hasta acá. Este loop de control, voy a ver si lo puedo cambiar vamos a ponerlo en 5 porque son 5 elementos los que están conectados allí. O sea, con él contándolo es un número de lazos que se pueden presentar para que este número de lazos o loops es para que si la señal se llega a perder, él repite otra vez la señal para evitar pérdidas. Pero si no, yo lo puedo conectar directo también, solo que normalmente se utiliza para generar controles de comunicación y enlaces ópticos. Listo, pregunto, ¿todos estamos igual? ¿Alguien se me quedó? Profe, me perdí ahí en lo último. Solo explica, le di doble clic aquí al loop control, doble clic y Ajá. aquí al loop control le di doble clic y le cambié el número de lazos por 5. Tenía 0 y le puse 5. Ok, gracias, profe. Profe, ¿en esos analizadores o le cambió algo en el DWM Analyzer o lo dejó así? No, en ninguno de los que miden les cambié nada. Listo. Solo le he cambiado a... ¿Qué le cambié? Al MUX, bueno, al TX que le pusimos 32 y le pusimos estas especificaciones que son 32 salidas, frecuencia de 1555, la potencia 10 dBm. Este fue lo único que cambiamos acá. Profe, pregunta. Dime. Lo que le acabo de explicar a la compañera, ¿dónde fue? Aquí en el loop control. En el loop control le dan doble clic, él aparece el número de loop 0 y le vamos a poner 5. Como tal, esto, para que nos quede fácilmente de comprender, aquí estamos teniendo un sistema de transmisión WDM
aquí en esta parte donde tenemos este loop control, lo que tenemos es un link de conexión óptico, que es lo que me ayuda a generar una comunicación mucho más adecuada y sin pérdidas. Y acá en esta otra parte pues tenemos la recepción de señales WDM, ¿sí? Que es ya mi receptor y mis receptores y mi de multiplexor. Digamos que esto es todo un enlace que ustedes pueden encontrar normalmente en un sistema de comunicación WDM o DWDM, que es muy similar, solo que cambian las modulaciones que se utilizan. No le ¿Listo? encuentro. ¿Cuál estás buscando? El loop control. No, ese ya lo teníamos ahí pues. Es para cambiarle a 5. Solo le das doble clic y aquí en Value le pones 5. ¿Listo? ¿Alguien que se haya quedado atrasado? ¿Que tenga dudas? Aquí solo dale doble clic y mira aquí dice Value y le cambias el 0 por un 5. ¿Listo, muchachos? ¿Todos estamos ahí igual? No me sale. ¿Qué no No, te no me sale? sale. Comparte la pantalla. Comparte tu pantalla. Lo único que tienes que hacer es coger el elemento, mira, el loop control, y le das doble clic, no es más. Listo, muchachos, entonces los que ya llevamos todo, pues no se les olvide ir conectando todos los demás receptores aquí. Yo sé que son muchos, pero pues vamos a hacer la simulación en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí, recuerde, Calculate, que es el botón como de revisar el cálculo, o con Control F5, aquí en File también lo pueden hacer. Entonces le vamos a dar File, entonces le dice que calcule todo el proyecto y le decimos Play. Entonces él empieza a hacer todos los cálculos de cada uno de los dispositivos para poder hacer la simulación. En este caso de la comunicación WDM que estamos implementando. Obviamente se va a demorar un poquito más que los anteriores que vimos en la clase pasada porque tiene más elementos. ¿Listo? Entonces denle ahí en calcular para que él automáticamente empiece a realizar toda la operación del sistema. Entonces cuando él ya termina de hacer todo el cálculo, obviamente vamos a mirar el analizador de espectros y él nos va a mostrar todos los picos. No sé si ahí pueden ver la pantalla. Sí. Ok. Él nos va a mostrar cómo va la variación, obviamente, del sistema con respecto al ancho de banda que se da en metros. Y aquí están todas las longitudes de cada canal. Entonces aquí nos va a mostrar los 32 picos de frecuencia que tiene cada uno de los canales que nosotros manejamos desde el TX. Entonces cada uno de ellos va con una frecuencia. Obviamente son valores que el analizador empieza a mirar cada uno de los puntos o picos de frecuencia que se obtiene, por eso se llama un analizador de espectro. En este caso lo podemos visualizar en longitud de onda, que es el ancho de la longitud de onda que tenemos. Todo esto es en nanómetros. Entonces cada pico que ustedes observan acá, cada uno de esos picos que se pueden ver, son picos de los canales que se están enviando en frecuencia. Obviamente tienen variación y pérdidas, pero porque el cambio que se hace en el multiplexor es enviar uno por uno, uno por uno. Entonces con respecto al tiempo, pues uno va atrasado con respecto al anterior, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver los 32 picos de cada uno de los canales. También podemos visualizar más adelante
en cada uno de los VER. Este es el VER que tiene el receptor. ¿Qué obtiene el receptor? El receptor va a obtener una señal de amplitud, en este caso, con respecto al tiempo. Esto es amplitud con respecto al tiempo, de la luz que se encuentra en el receptor. Entonces las ondas que ustedes pueden observar son la onda de las señales que van variando o que se están enviando en el canal de comunicación directamente desde el TX hasta SRX, pero estas ya son transformadas en señales eléctricas, como lo podemos ver acá. Y ese VER pues me muestra los factores como tal de voltaje con respecto a la señal óptica que se obtiene, y pues siempre se debe obtener una señal muy similar a esta si obtenemos luz convertida en corriente o en voltaje. Si la señal se atenúa 100%, es decir, no tiene este pico en la mitad de la gráfica como la vemos ahí, pues muy probablemente se perdió el enlace y los datos se cayeron o hubo alguna interferencia dentro del enlace de comunicación. Aquí vamos a ver que todas las señales, bueno, algunas pueden llegar a tener algunos ruidos aquí, como se puede observar. Estas dos tienen una señal muy formada en el medio, aquí también, pero hay un ruido de interferencia que se puede obtener, pero a ver, no, dice que esto está muy lento el ver. Vamos a ver que a todos les alcance, pero bueno, sigo explicando. Van a obtener estas gráficas cuando tienen mucha interferencia. Se puede ver que algunos canales son pérdidas. Entonces aquí los canales, como no todos están a la misma, ¿se acuerdan que la curva de la fibra, algunos canales tienen pérdidas mucho mayores que otras? Entonces en este que vemos acá específicamente es en el que se tiene una pérdida mayor en la señal, por eso las amplitudes se propagan más en el sector del medio de la señal, sin saberse si es una señal de voltaje pico o una voltaje caída. Entonces ahí tenemos una variación grande en la onda. Pues ahí pues, se recibe la señal, pero la señal se tiene un problema de ruido, así como en esta otra que podemos ver acá. Entonces el canal 1 con respecto al canal 8 y con respecto al canal 16, aquí como lo podemos ver. Entonces cada uno tiene variaciones de interferencia dependiendo de las pérdidas del sistema, pero como lo podemos ver en el canal 1, pues tiene una mayor variación de voltaje a diferencia de los otros, pero pues al fin y al cabo las señales de comunicación, esto es lo que se va a ver dentro de una fibra. Así como ustedes ven estas curvas, son señales que se transmiten en amplitud de luz y se reciben ya en cada uno de los optical receiver para poder obtener una señal alterna muy similar. Obviamente él lo que hace al final pues es corregir todas esas señales, entonces aquí ya la corrige para que la atenuación de ruido no sea tan alta como la vemos en las de arriba, y en cambio abajo hace ya un filtro de esas señales eliminando todos los ruidos alternos que se puedan presentar. Entonces la idea es que la señal sea lo más suavizada posible y que no tenga tantas señales de ruido como la que observamos en la parte superior. La parte superior se ven demasiados ruidos. Ya en la parte inferior se atenúa la señal y se estabiliza. Esta sería una señal óptica obtenida y esta es una señal eléctrica ya por decirlo así, analizada, para poder encontrar variación de longitudes de onda y la señal información como tal, tenerlo presente. Cuando nosotros analizamos todo este tipo de enlaces de comunicación, pues lo que me permiten es poder encontrar el punto máximo, aquí como vemos en los analizadores en el analizador de espectro, que es lo que está haciendo es tomar todas estas medidas de señales de todos los puntos en todo el ancho de banda del canal, ¿cierto? En este caso pusimos un ancho de banda muy grande que son de 80 GHz, ¿fue que lo pusimos? Creo, pero aquí lo tenemos. Sí, 80. 80 GHz, entonces por ser un ancho de banda pues tan alto, pues obviamente la tiene que analizar punto a punto y al final pues obtener una gráfica como esta.
pero podemos ver que la atenuación de los canales antes del canal mínimo, es decir, del primer canal y el último canal, pues ya todas las señales se atenúan automáticamente debido a que yo necesito sacar de todo el sistema estos que me van a generar ruido si yo los envío por el MUX. Entonces lo que hace el sistema automáticamente, el WDM, es que el MUX captura las frecuencias principales que van desde el canal 1 hasta el canal 32 que emitió nuestro TX y elimina todas las demás. Entonces por eso se ven atenuaciones mucho mayor. Entonces esto es como si fuera, no sé si ustedes ya lo han visto, pero si lo han visto, como si fuera un filtro pasabanda, donde solo permite frecuencias que están dentro del ancho de banda definido. Si yo tomo frecuencias por encima del ancho de banda o por debajo del ancho de banda definido para enviar todos mis canales, pues lo que se hace es que todos los demás se atenúan. Pero también hay una característica y es que la fibra óptica, de acuerdo a las ventanas que hemos visto, si yo lo utilizo los canales dentro del ancho de banda donde la atenuación es la menor posible para ellas, pues estos que están dentro del ancho de banda de la ventana no se van a ver afectados, a diferencia de los que están fuera de ventana, que van a tener pérdidas mayores, como ustedes lo han visto siempre en estos sistemas. Por ejemplo, pero pues esta es la señal real obtenida y la idea es solo capturar la onda real del tiempo, que es la que voy a convertir en un señal de información al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces pueden generarse muchos ruidos, pero pues la idea es analizar cada uno de los sistemas y como lo vemos acá en la frecuencia, pues siempre en el analizador eliminar cualquier señal que no esté dentro de los canales permitidos de la modulación WDM. Entonces atenúo y genero como si fuera una señal cuadrada, que cada una de esas señales cuadradas lleva la información del canal. Y todo lo que está por fuera de esa señal cuadrada, pues se elimina del sistema en el receptor para que no me genere pérdidas de la comunicación o del canal que yo pueda obtener dentro de mi circuito. Es que la imagen estaba arriba, que la habíamos explicado la semana pasada. Acá, entonces, lo que decíamos es que si en esta yo envío canales de frecuencia, obviamente nosotros ahorita estamos trabajando desde 1500 y pico por aquí, por este lado. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de la frecuencia mínima y todo lo que esté por encima, lo atenuó el sistema. Pero obviamente en frecuencias de 1550, 1500, mejor dicho, en las ventanas superiores. Pero en las ventanas más bajas, como 1300 y 850 nanómetros, voy a poder obtener este pico donde hay canales que van desde 1351 hasta 1431, que la atenuación va a ser mucho más alta, ¿cierto? Entonces en ese tipo de sistemas, pues yo debo tratar de que el canal de enlace pues no tenga tanta variación en la comunicación y pueda perder datos en su operación. Y pues al final la idea siempre es poder capturar solo los canales de envío de información y al final analizar mi diagrama. Eso se le llama, a esos que vimos que les estaba mostrando que tienen todas estas curvas, se le llama diagrama de ojo, que por su forma le pusieron el nombre porque parece como un ojo con unas pestañas arriba, ¿cierto? Pero la idea es de esa señal obtenida en el ver, poder caracterizar el canal, en este caso el canal 1, por ejemplo, que me da una señal longitud de onda que lleva información de audio, por ejemplo esta, la de acá que lleva información de video y la de acá que tiene una característica que lleva información de datos. Entonces yo puedo tener la integración de las tres señales montadas sobre ese mismo canal y pues voy a obtener señales como esta que se denomina el diagrama de ojo de la frecuencia. Entonces aquí también lo vemos un poco más atenuada la señal, pero pues con menos información.
pero al final va a tener una señal de onda mucho más parecida a la información que nosotros queremos obtener. ¿Sí? No, se quedó. Tocar ver si mañana sí termina. Entonces cada uno de esos elementos que tengo para analizar la señal me permite poder obtener todos estos filtros de luz y señales eléctricas que al final lo que se hace, o el sistema de recepción eléctrica, captura la señal en promedio de cada una de estas para, como lo vemos en este documento, pues poder encontrar la curva de factor de calidad, la curva de tasas de bit y la curva del umbral. Entonces cada una me da una característica específica. La primera me da la curva del factor de calidad, es decir, qué tan alta es la calidad de la información que se recibe. Entonces aquí podemos visualizar esa curva. La otra me da la curva de tasa de bits de error que se presentan. Entonces todo esto es la variación de bits de error que se pueden presentar dentro de la señal que debo eliminar de mi señal final. Y por último, pues, la curva de tasa del umbral, que son los valores máximos de la frecuencia que yo estoy transmitiendo y la información. Y pues este es el diagrama de ojo, o el diagrama del análisis del ojo que se presenta dentro de la comunicación, que es ya pues, la integración de todas las señales en el ver, ¿cierto? Y pues así podemos obtener que esta simulación, bueno, aquí es un ejemplo, era de 16 canales, nosotros lo hicimos con 32, pues lo que demuestra que al tener una gran variación similar a esta, si todo estuviera caído a frecuencias, solo no apareciera un ojo así como lo ven acá, sino todo estuviera hacia un solo lado o hacia arriba o hacia abajo, pues simplemente los valores de optimización del sistema tendrían condiciones muy malas y se hubiera perdido los datos de información y de comunicación. ¿Cómo lo podemos observar? Pues en los sistemas o en este montaje que nosotros tenemos, dependiendo de la potencia que tenga la amplificación, en este caso los dos EDFA que tenemos acá, pues esos EDFA me van a permitir que la señal haga una amplificación muy alta de la señal de diagrama de ojo que yo tengo con el ver para poder verificar la calidad. Entonces por eso, si ven que en el dispositivo RX tenemos 3 salidas, esas 3 salidas corresponden a los 3 diagramas y al diagrama de ojo que pudimos observar, que son, en uno vamos a obtener, como lo dijimos, la curva de factor de calidad, en la otra la curva de tasa de bit de error que se puede presentar en la señal, y en la otra la curva de umbral de información correcta que se recibe. ¿Listo? Entonces son 4 señales que nos muestra el ver aquí en este elemento. Bueno, son 1, 2 y 3 que conforman el ver completo, que sería el ojo como tal, o el diagrama de ojo que se puede obtener en la comunicación. Lo que cambia, que la tasa de bit pues va a disminuir un poco debido a que ahora tengo una menor cantidad de canales. Por ejemplo, acá en este ejemplo es de 16 canales. Entonces, como ustedes pueden observar, tengo 16 picos de señales que son cada una de mis señales portadoras por canal, y la idea es obviamente eliminar cualquier otro ruido que yo no esté enviando desde la fibra, solamente para poder evitar una señal a ruido muy alta, ¿cierto? Entonces esa es la idea de este tipo de mediciones. Y si en el analizador de espectros yo tengo una señal similar a esta que ustedes ven en pantalla, obviamente cada pico es cada frecuencia de canal que nosotros tenemos dentro del WDM. Si los picos cambian o se salen del rango del analizador, quiere decir que la fibra va a tener mucho más ruido. Si se atenúa por debajo de los 60, en este caso dBm, porque la unidad que me muestra aquí en este momento son dBm, si se atenúa por debajo de los 60 dBm, voy a poder tener una mayor cantidad de ruido, por lo tanto no voy a obtener una señal muy buena a la salida.
y pues la tasa de bit de error va a ser mucho más alta, ¿cierto? Entonces, como podemos ver acá, encontramos el espectro de frecuencia de la salida del multiplexor, que fue la que va saliendo de aquí del multiplexor, que era la que estábamos viendo aquí analizada, que si esto termina lo podríamos ver directo en el simulador, pero si no, toca seguirlo viendo ahí en el documento. Y pues en el otro podemos ver el espectro de frecuencia de entrada en el de multiplexor. Entonces aquí, obviamente, como ustedes pueden ver aquí sale y se ve más cuadradita como tal las señales en el espectro. Es decir, no se ve mucho ruido, pero luego de que se envía la señal, obviamente la fibra va teniendo pérdidas, va teniendo variaciones y todas estas pérdidas, como ustedes la pueden observar, hacen que de todos modos el ruido en la comunicación se vea mayor. Si ven que a diferencia de la que está a mano izquierda con respecto a la que está a mano derecha, pues esta ya tiene señales de variación de ruido mayor que generan que la señal pues pueda perder comunicación o yo no sepa en qué momento está el canal principal y dónde está el final, ¿cierto? Entonces aquí los que están al borde suelen tener más problemas de pérdidas en la comunicación, ¿cierto? Y la idea pues es evitar eso. Por lo tanto, si tenemos una muy buena amplificador, los EDFA que pusimos acá, una buena característica para evitar pérdidas en el sistema, pues lo que nos va a permitir es que la señal que yo envié, que salió de mi multiplexor, les llegue al de multiplexor con variaciones mínimas, aunque pues siempre van a tener ruidos así como lo podemos observar, ¿no? Pero pues digamos que aquí ya la variación de ruido es muy diferente a la que veíamos en la parte de arriba, que aquí pues tiene, las señales cada una tienen ruidos mayores, ¿cierto? Todo va a depender obviamente del enlace de comunicación que yo le genere y del tipo de datos que yo envíe. En el WDM, pues aquí podemos ver que el ruido o la señal que se envía tiene una potencia más alta, es decir, casi llega a los 0 dBm, a diferencia de las anteriores que llegan más abajo, pero yo estoy filtrando todos los canales para evitar que cualquier señal que supere el canal mínimo y el canal máximo llegue a pasar con alguna señal por encima de menos 40 dB. Entonces, si se puede observar, pues a diferencia de los que veíamos arriba, alguno de ellos alcanza a subir o a tener variaciones muy altas, sobre todo en esta que vemos acá. Que algunas señales que están fuera del rango de mis canales de envío de señal están por encima de menos 40 dB, a diferencia del DWDM, que casi nunca se pasa o se supera ninguna señal que no está dentro del canal de los menos 40 dBm que se pueden llegar a presentar. Es decir, es mucho más confiable un espectro de frecuencia en DWDM porque garantiza una atenuación más adecuada en las señales que están fuera de mi ancho de banda y de mis canales de distribución de la información, ¿cierto? Entonces, para que lo podamos comprender mucho más fácilmente. ¿Okay? Miren que a pesar de que se parece un poco al diagrama que vimos del ojo de ver, tiene demasiado ruido y no hay casi ningún lugar en espacio en blanco en esta zona. Por lo tanto, este tipo de señales tiene una alta variación en ruido de la señal y va a ser más difícil recuperar la onda de comunicación. Entonces lo que se tiene que buscar es mejorar la atenuación de la señal desde el demultiplexor con los canales que tenemos con el EDFA y con la fibra, es decir, que la fibra no debe tener tanta pérdida. Si no, voy a tener o si la fibra está rota, pues también puedo llegar a tener una mayor cantidad de ruido. Lo que permite es que el diagrama de ojo ya no va a parecerse a un ojo como este, ¿sí ven? Que es la apertura de la señal,
o a uno como el que habíamos visto en la parte superior, como estos, que tienen definidos sus espacios para la visualización de la recepción de la señal, lo que implica que no hay tanto ruido y yo puedo obtener realmente una señal adecuada. Aquí ya se distorsiona completamente y por eso solo al ver este tipo de señal obtenida en el analizador ver, pues vamos a poder determinar que hay un daño del enlace y las pérdidas de tasa de bit, los errores de tasa de bit van a ser muy superiores a uno normalmente trabajado. A diferencia con tener aquí un elemento preamplificador. ¿Quién es el preamplificador? Pues estos amplificadores que pusimos antes de llegar a nuestro multiplexor para garantizar que no se genera un ruido muy elevado en la transmisión de la comunicación. Entonces aquí ya se atenúa, es decir, yo le puedo poner antes del receptor, como lo vemos acá, aquí es un conector, elementos de fibra, pues yo le puedo colocar preamplificadores acá, elementos que me ayuden a mejorar el ojo del enlace como tal y que la recepción de la información pues sea mucho más adecuada. ¿Listo? Este documento se los paso, pero sí es importante tener en cuenta que en el ver, todo esto que está oscilando demasiado es ruido generado por la señal óptica y entre más alta o más grande sea la apertura del ojo, vamos a tener una señal óptica con mejor potencia y mejor obtención de la señal de información. Por eso le generamos a esos enlaces ópticos lazos de control que permiten que si la señal se atenúa, pues yo pueda reenviar señales con mayor energía y así garantizar que los ojos que obtenemos pues no tengan tanto ruido y se mejore la apertura de la visualización y por lo tanto no haya tanto ruido o sobrecarga de la señal de información obtenida ya en el receptor. ¿Listo?